Juan Andrés. La idea fundamental es que hablemos de los fundamentos de Machine Learning. Espero que no sea tan duro. Vamos a tener solo 30 diapositivas y ojalá solamente de 6 a 8. ¿Listo? Hay una parte dura de matemáticas en la parte final. No sé si ya revisaron la presentación. Espero que no les cause muchos problemas. ¿Vale? Estas son presentaciones mías. Yo me tomé el trabajo de hacerlas. Me demoré un montón de tiempo haciendo estas presentaciones. Muchísimo tiempo, como pueden observar. Entonces, más de un mes para poder hacerlas bien. Me lo he trabajado para que bastante está este curso. Listo, entonces lo que vamos a nuevamente a conceptualizar es los fundamentos de Machine Learning. Digamos que esto, aunque ya lo habíamos visto, es importante que lo tengamos claro. Al final lo que vamos a tener dentro de un sistema de aprendizaje de máquinas, llámese como se llame, computador, tarjeta de red, tarjeta de programación, tarjeta embebida, como ustedes quieran llamarlo, no importa, ¿cierto? Van a tener que siempre manejar 3 conjuntos, ¿listo? O 2 conjuntos de datos y 1 calculador. Entonces, dentro de esos conjuntos de datos, en realidad lo que vamos a tener son unas variables independientes y unas variables dependientes, ¿cierto? Y una correlación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, tenemos que tener unos datos etiquetados típicamente, ¿esto? Aunque en aprendizaje no supervisado no hablemos de datos etiquetados, no indica que no lo vengan, sino que la mayoría son números que ya vienen listos. Entonces, como ya tenemos números, no tenemos que etiquetarlos, es decir, no tenemos que cuantificar datos que son cualitativos, que es lo que llamamos nosotros etiquetar los datos. ¿Listo? A esos datos de entrada que nosotros vamos a utilizar para ejecutar el algoritmo, los llamamos datasets. ¿Listo? Dataset o conjunto de datos. ¿Listo? Tiene que existir un conjunto de datos siempre que vayamos a hacer un aprendizaje. Si es, nuevamente voy a ir introduciendo conceptos, si es aprendizaje supervisado, ese dataset es grande. ¿Bien? Es lo suficientemente grande para entrenar un algoritmo matemático. Si es aprendizaje no supervisado, se va alimentando poco a poco, va capturando señales y se va entrenando en el tiempo. ¿Listo? En uno depende del tiempo para entrenarse de datos que recibe de forma real, en tiempo real, y los transmite, ¿cierto? O los prepara para un algoritmo, y en el otro ya los tengo listos, los meto, los entreno y luego aplico, nada más. ¿Listo? Entonces, esas variables típicamente van a ser unas características, ¿cierto? Que llamamos variables independientes. Tiene una relación directa en que nosotros tengamos, ¿cierto? Unas entradas, salidas. Digamos que típicamente nosotros tenemos variables independientes, variables dependientes, ¿cierto? Que son las salidas y igual a mx más b. Y son las dependientes, x son las independientes. Pero aquí van a aparecer unos factores, ¿cierto? Que les llamamos etiquetas, ¿cierto? Los labels, que van a ser las salidas. ¿Qué es eso? Una cosa es que nosotros tengamos unas variables que utilizamos o unos datos que utilizamos para poder entrenar un algoritmo, y otra cosa es que tengamos unas etiquetas que van a ser los resultados de la estimación. Pongámoslo en el mundo real. Si nosotros tenemos un conjunto de datos etiquetados, por ejemplo, llamémosle hoy partidos de fútbol de la selección femenina al Mundial Sub-17. ¿Listo? Esos son nuestros datos con los que pensamos entrenar un algoritmo. Y nosotros, si yo me hiciese una encuesta y le preguntara a cada uno de ustedes, ¿Colombia va a ganar el Mundial? Seguramente la mayoría me diría que sí. ¿Listo? Eso es lo que yo llamaría la estimación, ¿cierto? La estimación. De hecho, ni siquiera es corazón. ¿Listo? Puede que algunos de ustedes que sean un poco más parcos estimen que la selección colombiana, por haber llegado a la semifinal del Mundial, está jugando muy bien, o a la final del Mundial, ¿cierto? Y que al haber existido un partido inicial con España, que si ustedes lo vieron fue muy parejo, les pueda llevar a esa conclusión. En realidad lo que está haciendo su cerebro es adjuntando una cantidad de variables y datos para llegar a una conclusión. ¿Listo? Pero es una conclusión estimada. A eso le llamo la variable de etiqueta. Eso es lo que yo quiero estimar. ¿Listo? Y lo independiente es los datos que tenía para poder tomar esa decisión. ¿Bien? Correlaciono los datos que tenía. ¿Qué es correlacionar? Las X con las Y las empiezo a entrenar en un algoritmo matemático. O sea, le meto un algoritmo matemático para que lo que es entrada se parezca a lo de salida, y los labels deberían darme las salidas que yo estimo podrían aplicarse en algún experimento posterior. Esto es muy similar a lo que en estadística se conoce como el valor esperado. Entonces, ¿para qué en estadística saco el valor esperado? El esperado es la media. Entonces, si yo le saco la media a 50.000 datos y saco un dato al azar, pues yo espero que me dé la media. Es exactamente lo mismo. Es algo muy similar. ¿Listo? Pero aplicado de otra manera, porque me permite generalizar los algoritmos matemáticos. Bien, si nosotros tenemos esos 3 tipos de datos, digamos que aquí hay una referencia de la definición que ustedes tienen ahí,
evidentemente lo que les va a dar el resultado del algoritmo, pues nosotros pudiésemos definir aprendizaje como el momento en el cual los datos que anticipamos se parecen a los datos reales. Es decir, la diferencia entre el dato estimado y el dato real es muy pequeña. Bien, llámese pequeña, un dato que podía ser del 20% o menor. Punto 2, ¿cierto? En el error, punto 1, etcétera, etcétera, dependiendo del algoritmo. Bien. Entonces, digamos que al final podríamos entonces hacer dos tipos de aprendizajes. El que ya sabemos hacer, que es el que ustedes están ahorita dándose en la cabeza, programación clásica. Entrada de datos más reglas de igualación condicional o ciclo, a eso lo llamamos programación clásica. Y datos o aprendizaje de máquina cuando tengo unas entradas de datos más unas salidas de respuesta conocidas, a eso lo llamamos pilotos. Ojo, en telecomunicaciones esto se está implementando desde el momento en que aparecieron las comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos unos routers, ¿cierto? O unos gateways de comunicación, ellos típicamente les cargamos unos datos de entrada, esperamos unos datos de salida y él empieza a enviar datos al azar, ¿cierto? De esos mismos datos que le envíe, a enviar datos a un equipo transmisor que ya sabe cuáles son digamos, las llegadas, lo que espera que le llegue, y dependiendo de la diferencia entre lo que espera que le llegue, es capaz de estimar el tiempo, ¿listo?, que tiene de retardo, por ejemplo, una señal. Así, por ejemplo, podemos capturar los delays en forma inalámbrica. Entonces, eso se está haciendo hace, yo creo que por lo menos comunicaciones inalámbricas, unos receptores multitrayecto, más de unos 25 años, 30 años. De pronto más, porque eso es de telefonía móvil, hace mucho tiempo. Bien. Machine Learning, o el primer algoritmo de Machine Learning que nosotros vamos a encontrar, evidentemente se llama regresión lineal por mínimos cuadrados. ¿Listo? Es el primer algoritmo que nos va a aparecer. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en realidad, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar unos datos, siempre lo más importante son los datos, y esos datos poder clasificarlos en dos grupos. Siempre se clasifica en el grupo de entrenamiento. Regularmente, más allá del 60%, más de la mitad de los datos, debo dejarlos para entrenamiento. En algunos libros dicen que usen el 60%, otros dicen que usen el 80% de los datos. Esto para entrenar, es decir, para que el algoritmo ejecute sus procesos matemáticos o su algoritmo matemático. Y el... Dime. ¿Puede ser aleatorio? Sí, regularmente como los datos ya vienen ordenados, ¿cierto? Entonces no pasa nada. Ordenado, no hay problemas de tendencia. Y es muy normal, muy determinístico, o sea, hay procesos que, sí, digamos, que no cumplen esa estadística. Sí, no, de hecho, el ordenamiento no hace referencia a que yo coge los datos, por ejemplo, y les pongo un número y tenga todos los unos en un lado, todos los dos en un lado, no. El ordenamiento hace referencia, por ejemplo, a que yo los tenga ordenados por tiempo, ¿cierto? Por una variable que no va a incidir dentro del experimento. ¿Listo? Pero puedo cogerlos, de hecho, lo que hago es escogerlos al azar. Simplemente un grupo del 80%. Y en la mayoría de algoritmos que ustedes van a ver de entrenamiento, generalmente lo que uno hace es generar unos datos aleatorios y con ellos entrena y luego genera otros datos aleatorios y con ellos prueba. Y aunque no lo crean, sirve, funciona. Generando datos así como con los experimentos estos que ustedes ven de física, no sé si han visto los videos que empiezan a botar canicas y se empiezan a ordenar. Algo así, funciona. ¿Listo? Bien, aunque Einstein decía que Dios no juega con los dados, aquí funciona. ¿Listo? Y el 20% va a test. 30%, máximo el 40%. Lo máximo que yo he visto es el 40%, es decir, siempre los datos de entrenamiento es un grupo más grande que los datos, ¿cierto?, de testeo, de prueba. Entonces, con los datos de entrenamiento, yo logro o busco, dime, Andrés. Si uno toma todos los datos, o bueno, si uno toma todos los datos para hacer el entrenamiento del algoritmo, uno no estaría sesgando, profe, porque yo puedo tener la prueba sesgada en ese momento y como tengo asumo que esto es todo el universo de medidas que me puede llegar a dar o lo que sea, y después existe datos que están fuera y yo lo meto, no estaría sesgando, o si yo cojo una parte de él y después analizo la otra parte, ¿no estaría de pronto sesgado, profe, para hacer ese análisis? Sí, de hecho lo que yo busco efectivamente es controlar el sesgo. Más adelante lo van a observar dentro de la presentación, que lo que yo busco es controlar ese sesgo. ¿Listo? Entonces tengo que controlar el sesgo de los datos, evidentemente para no llegar a un sobreajuste o un bajo ajuste.
¿Listo? Tengo que llegar a un punto central de cuál es la cantidad de datos que voy a tomar. No para entrenar ni para test, sino la cantidad de muestras que voy a tomar para que mi algoritmo sea válido. No sé si de pronto te respondí un poco. Va a tender, voy a controlar el sesgo. Evidentemente va a existir un sesgo. ¿Listo? Pero debo controlarlo. Ah, ok, listo. ¿Listo? Bien, Gracias, es sí. evidente. ¿Listo? Entonces, a eso le llamo dataset. Grupos. Ojo porque aquí, a excepción, por ejemplo, del algoritmo de mínimos cuadrados, que pues uno lo tiene claro, ¿no? Son unos datos X, unos datos Y, y lo que yo busco encontrar es la pendiente y el corte con el eje X. ¿Listo? Observen ahora sí cómo es que funcionaría el algoritmo. Ya ahorita lo voy a mostrar. Una cosa es que tenga los ejes X, los datos con el eje Y, pero yo no busco encontrar los datos del eje Y. Busco encontrar la ecuación que me permitiría modelar eso. ¿Listo? Ese es un algoritmo típico y ese es muy determinístico, de hecho. Bien, entonces, ¿qué es lo que en realidad al final necesito hacer en el conjunto de dataset? Primero, debo establecer una hipótesis o algoritmo de aprendizaje. Tal vez para mí lo más complicado. ¿Listo? Lo más complicado de aprender o de darle una máquina al aprendizaje es establecer un algoritmo. Porque esos algoritmos típicamente es como lo mencionaba Andrés en las clases anteriores, la minimización de una función que yo establezco ahí, es decir, debo derivarla, debo igualarla a cero, ¿listo? Esa hipótesis, y encontrar los valores que minimizan el error. O hacer una optimización convexa. No sé si entienden qué es cóncavo y convexo. Si yo minimizo una función, ¿cierto? Que es cóncava, y yo le cambio la concavidad de cóncava a convexa, de manera automática, en lugar de minimizarla, porque viene disminuyendo, la maximizo. Me voy por el otro lado de la pendiente. ¿Listo? Entonces eso se llama una optimización. ¿Listo? Típicamente es lineal, típicamente, algunas no tanto. Pero establecer esa hipótesis o algoritmo es lo más complicado, porque tengo que conocer la función. Entonces, ¿cuál es la hipótesis o algoritmo que yo buscaría colocar siempre? Y la más utilizada, el error cuadrático medio. Esto ya lo miraremos ahorita, el error cuadrático medio. Existen otro tipo de hipótesis, las hipótesis probabilísticas, que también las voy a mostrar, pero al final es el error cuadrático medio. ¿Listo? Y si algunos de los valores que están adentro de la hipótesis o el algoritmo son matrices, pues tendré que derivar matrices. Entonces tengo que saber matemáticas. Y por ahí les dejé un libro que se llama MML para Machine Learning, no for Machine Learning. ¿Listo? Entonces ahí le dice cuáles son las matemáticas necesarias para aprender Machine Learning. Bien, ahí está. ¿Cómo derivar una matriz? Y además si la matriz tiene valores reales y complejos. ¿Listo? Entonces uno empieza a meterse dentro de la matriz y dice, uy, no, espere que esto me pega un poco duro, ¿no? ¿Cómo derivo una matriz que está elevado al cuadrado? Se los dejo para que lo revisen. ¿Listo? Porque no es 2 veces la matriz. No. ¿Listo? La derivada de x al cuadrado me da 2x, pero la derivada de la matriz al cuadrado no necesariamente. ¿Listo? Y sobre todo cuando tiene valores complejos. Revísenlo, por favor. Lo miraremos más adelante. Listo, una vez tengo eso, establezco la hipótesis. La función de coste es evidentemente el error cuadrático medio, que sería una de las formas, hay varias. ¿Listo? Pero esta sería una de las formas. ¿Qué es el error cuadrático medio? Es comparar lo que estimé con lo que me dio en la vida real, es decir, con datos con los que estoy probando. Entonces, lo que estimé es lo que estaba en entrenamiento. Lo comparo con el test, ¿cierto? Con los datos de test, y ahí encuentro el error. Mire. Digamos, cuando entre los datos hay otros que como que funcionan los otros. Como si ensucian. Como que no sirven, o sea, que los atípicos no significativos y que lo que hacen es entorpecer el modelamiento de esa. Pues, digamos que típicamente nosotros cuando hacemos una encuesta, ¿cierto? Eliminamos los datos. Aquí lo que busca es que el conjunto de datos sea tan grande que esos datos atípicos no influyan, ¿cierto? En el cálculo. Van a influir muy poco porque al final lo que uno hace es unas sumatorias o unas integrales. Entonces, cuando suma y hay un dato atípico no influye de manera tan grande, ¿cierto? Pero igual, eso es precisamente lo que mencionaba ahorita Andrés. Esos datos lo que buscan es sesgar la medida. Entonces, yo lo que tengo que contar es el sesgo, controlar el sesgo, ¿listo? Y además ajustar los datos para que los resultados sean coherentes con lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, supongamos un ejemplo de la vida real. Supongan que ustedes quieren medir la intención de voto en Brasil para este fin de semana, ¿cierto? Allá pues evidentemente en las elecciones. Y hacen dos encuestas
como hacían acá, no hacen 1000 encuestas. Entonces eso era el logaritmo en base 2 del número de datos, porque así era la estadística. Y ahí saco que me daría dar el logaritmo en base 2, no sé, de 8 millones. No sé cuánto sea el algoritmo en base 2 de 8 millones. ¿Listo? Pero les aseguro que va a ser un número cercano a 1000 por 1000, 2000 por 2000, póngale 3000. Entonces yo hago 3000 encuestas y con esas 3000 encuestas, según un matemático, ya es una muestra, ¿cierto? Que es representativa. Posiblemente ni siquiera lo sea. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí tengo que acudir a intervalos de confianza, hacer el análisis estadístico, establecer una normal, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí lo que yo establezco cuando hago una hipótesis o algoritmo, ¿cierto? O cuando hago un análisis estadístico es en función de exponenciales, que incluso pueden variar la curva normal. ¿Sí? Entonces es diferente a la estadística. ¿Listo? Estoy cambiando las varianzas, estoy cambiando. Y tengo tantos datos que no pueden ser 3000, sino pueden ser de los 10 o de los 10 millones de votantes, ¿no? por decir un número. ¿Listo? Podría tomar datos perfectamente de unos 10.000, que es una muestra más representativa. ¿Listo? Y si con esos 10.000 los datos que yo tengo se parecen a los datos que me dio, están ajustados. ¿Listo? Pero si en algún determinado momento no me están dando los datos que yo tengo con respecto a los datos de test, porque divide los 10.000 datos en 8.000, 2.000, con 2.000 entreno y con 8.000, ¿cierto? Con 8.000 entreno y con 2.000 testeo. Con esos 8.000 yo debería ser capaz de encontrar que se parecen mucho a los 2.000. Si no se parecen, debo incrementar el conjunto de entrenamiento, porque se llama bajo ajuste. Y empiezo a subir el training en datos hasta que se parezcan. Si después de subir subiendo, por ejemplo, hoy en 9.000 para entrenar y 1.000 para probar, ya me sigue dando el mismo resultado, debo bajar un poco y llegar al punto de ajuste. ¿Lo observan? Es como un test inicial. ¿Cómo ordenar? Sí. Podríamos, ¿cierto? Inicialmente lo que dice Edward, ¿cierto? Sí. Espero no tener mala memoria. Eliminar los datos. Pero regularmente, si hay un dato de esos por ahí, quiere decir de pronto, o si un dato de esos influye mucho, quiere decir que las variables que yo acoté para el experimento de pronto no fueron las más adecuadas. O sea, esto sigue y seguirá siendo una probabilidad y estadística, pero un nivel un poco más profundo y con menos nivel de cálculo matemático. No, cálculo no, procesamiento computacional, llamémoslo así, porque es un nivel matemático un poco más elevado. ¿Listo? Y con esa función de coste que es la derivada del error al cuadrado, ¿cierto? El error cuadrático medio me haría 2 veces el error, etcétera, etcétera, igual a 0. Poder establecer el mínimo. ¿Listo? ¿Cómo establezco el mínimo? ¿Cómo minimizar eso? ¿Listo? Pues para minimizarlo, voy a saltarme estos dos para poder, no me puedo saltar todavía. Para minimizarlo, ¿listo? Debo aplicar la derivada de la función que tenga. Entonces puedo tener integrales, puedo tener derivadas, puedo tener... ¿Ya está? ¿Listo? No es que aquí por la rodilla desconecte.
El micrófono, ¿vale? Qué pena contigo, Andrés. Entonces te decía que necesitamos un conjunto de datos para entrenar y generar una clasificación. Entonces observen que el algoritmo lo que busca es como coger, haz de cuenta el tablero que estamos viendo enfrente acá o una ventana de su casa con un marco. Haz de cuenta que ustedes cogen unas canicas y las botan al azar. Y entonces lo que busco es que el marco se vaya moviendo, una línea se vaya moviendo, digamos inicialmente sería ese el ejemplo, podrían ser curvas o lo que usted quiera, y que esa línea se ponga en el punto máximo para que separe dos grupos. Ese sería el principio de clasificación. Separo, y esa línea, los que estén cerca de esa línea, ¿listo? O los que estén al pie de esa línea, van a estar en el grupo número 1 y los que estén al otro lado de la línea van a estar en un grupo número 2. Es como separación por grupos. Haz de cuenta el muro de Berlín. ¿Todos conocieron el muro de Berlín? ¿Saben del muro de Berlín? De pronto los más jóvenes, no. Lo derrumbaron en el 89. El muro de Berlín, ¿cierto? Sí, fue hecho para la separación de las dos Alemanias. Y lo que hacía era precisamente eso, separaba dos grupos de personas. Aquí buscamos lo mismo, pero me doy cuenta que el muro fuese movible, ¿listo? Y que se estuviese moviendo automáticamente para ir clasificando de manera automática. ¿Bien? ¿Y cómo aplicarlo? Entonces, ahora tomo esos datos y los aplico en la vida real. Le meto un dato cualquiera del grupo que yo quiero separar o clasificar y ahí debería darme un porcentaje. Y dependiendo de ese porcentaje, lo ubico a un lado o lo ubico al otro. Eso es muy utilizado en telecomunicaciones. Yo hago siempre referencia a las telecomunicaciones porque eso hace años, décadas que lo usamos ahí. ¿Listo? Y en esas telecomunicaciones, en realidad, por ejemplo, para las modulaciones que nosotros manejamos en el celular, su celular tiene modulaciones QAM, de manera automática él le puede, en el decodificador, que es lo más importante, ¿listo? Aplicar un algoritmo, o le aplica un algoritmo de inteligencia artificial, aunque no lo crea. ¿Listo? ¿Qué hace? Una distancia a un centro, y en función de esa distancia le dice, ¿pertenece a un grupo o pertenece al otro? ¿Bien? Eso se hace hace mucho tiempo. ¿Listo? Entonces miremos este diagrama de aprendizaje. Entonces, en realidad, este es sencillo. ¿Por qué coloco este diagrama? Porque una cosa es que yo lo haga con una línea. Ahora, cambien las variables. ¿Qué pasa si yo le empiezo a incrementar las dimensiones a esa línea? Que si yo meto 3 dimensiones y 2 de ellas son elevadas a la 1, se me forma un plano. Si meto 3, ya no lo puedo ver. Sería la ecuación de onda, ¿no? Tiempo versus espacio. Si meto 4, x0, x1, x2, x3, x4, xn, dejo y pierdo la percepción geométrica. Y me salgo de la geometría euclidiana, ¿cierto? O me salgo de la geometría a la que estamos acostumbrados. Para extraer una variable de salida y, no me importa cuál sea. Entonces ahora extrapolemos ese mismo concepto que tenía yo de una línea que se volvió un plano, que se podría volver un hipercubo n-dimensional. Haz de cuenta un acordeón. El acordeón es una separación de 3 dimensiones, porque usted lo puede abrir, ¿listo? Y él cambia su forma, ¿listo? Cambia sus dimensiones manteniendo su forma, ¿listo? Entonces en realidad está variando las 3 dimensiones, y usted lo gira y cambia las dimensiones, y eso sería lo más parecido a lo que podemos hacer. ¿Para qué? Para que su salida sea una tonalidad. ¿Listo? Incluso una entrada más al acordeón podría ser la tecla que yo primo, cuánto lo abro, en qué dirección lo abro para escuchar un tono. Entonces la salida sería mi tono. Y yo lo que quiero es elaborar un algoritmo. Entonces, digamos que aquí no existen todos los, digamos que siempre aquí le rompe un poco la cabeza porque dejamos de observar geométricamente lo que estamos haciendo en el aprendizaje de máquinas. Y aseguramos que cada una de las variables es una X de las variables de entrada. ¿Quiénes son las variables de entrada? Las variables que van a afectar el experimento para que yo pueda ejecutar una salida. Entonces podrán ser miles de variables. Entonces yo aquí es donde digo, o sea que yo aquí en estos algoritmos de aprendizaje de máquina, lo primero que, lo que yo podría hacer es, por ejemplo, establecer todas las variables de tipo, digamos, de tipo diagnóstico médico para establecer una enfermedad. Sí. Supongamos, ¿tiene tos? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Listo? ¿Cuál es tu temperatura? ¿Bien? ¿Cuál es, no sé, el color de piel? ¿Cuánto es su altura? ¿Cuánto es su peso? Y así, empieza a aumentarle. Entonces combina variables digitales, ¿cierto? Y variables analógicas. Esas ya están etiquetadas, ya tienen un número. ¿Listo? Incluso podría meter variables cualitativas. ¿Qué color es su piel?
blanca, negra, morena, ¿sí? Y su raza, etcétera, etcétera. Y etiquetar los datos que tenían cualificación, ¿cierto? Y meterlos a ese input de variables. No voy a poder nunca establecer todos los casos. Lo tuvieron que haber visto cuando hicieron la etiqueta del algoritmo de los pasteles. Intentar hacer ese etiquetado le sale una tabla como de 108 variables. Entonces, pues eso era muy largo. Para establecer una sola variable, ¿está enfermo? ¿Sí? No. O tiene gripa y tiene COVID. Sí, no, ahí ya tiene dos salidas. Y así sucesivamente. Pero ya no lo puedo dimensionar, ya no lo puedo ver. Ya me toca guiarme por algún algoritmo. El algoritmo que les puse del puzzle, ¿cierto? Que es digamos, el rompecabezas de los números. ¿Cuáles son las entradas? Los números y la posición en la que se encuentran los números, ¿cierto? Nomás ahí hablando de eso. Ahora, ¿cuál es la métrica, cuál es el algoritmo que me permitiría llegar a qué? A que se ordene. Entonces la salida es, ¿está ordenado o no está ordenado? Incluso podría cambiar el orden, que me quede al revés. Y para mí eso también podría ser ordenado. ¿Listo? Y la métrica sería, ¿cuál es la función que me permite resolver eso? ¿Listo? Entonces, la distancia, por ejemplo, en movimientos de la tecla, de la ficha actual a su posición final, podría ser una de las métricas a diseñar. La podría mover incluso diciéndole, no, esto es vectorial, entonces solamente me puedo mover en X y Y, ya no me puedo mover en diagonal. ¿Cierto? Y así empiezo a aumentar la complejidad hasta que lo logro modelar. Para tener, evidentemente, que pueda realizar unos datos o un dataset preprocesado, es decir, ya está listo las entradas, ya están listas las salidas y ya los puedo poner a entrenar con un 80% para ejecutar unos algoritmos que son, nuevamente aquí el hipercubo, son hiperparámetros, y ejecutar unos algoritmos de aprendizaje. Listo, y aparecen los algoritmos de aprendizaje. SVMs. Máquina de vector soporte. Support Vector Machine. Entonces, es algo como lo que le acabo de decir. Establece usted direcciones. Entonces, suponiendo que hay dirección X, Y, Z, A, B, D, W, establece como si fuesen direcciones, pero vectoriales. Entonces, esto es precisamente para, por ejemplo, máquinas de vectores soporte. Esto no se preocupe que esas van a aparecer en la otra presentación. ¿Listo? En la siguiente presentación que es de algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Listo? El algoritmo de, digamos, KNN, que es uno de los que vamos a ver, ¿listo? Que es un algoritmo de grupos, ¿listo? De selección por grupo o agrupación. ¿Listo? Y algunos otros que vamos a ir viendo, dentro de los cuales se encuentran las redes neuronales. Y el concepto de algo que también miraremos en la siguiente clase, que se llama el perceptor. ¿Listo? Así como el de los Autobots, eso, así, Perceptron se llama. ¿Listo? Pero eso es más o menos en lo que yo buscamos. Incluso podría tomar unos datos y llevarlos a un análisis exploratorio que se llame extracción de características principales PCA, que eso es un tema anterior, ¿cierto? Algo que, digamos, para nosotros es similar o es común, que es poder seleccionar eso y decir, venga, una estadística, una tendiente, digamos, un valor de varianza o media que me tienda a agrupar los datos. Diga, mire, una de las características es que estos son negros, que estos son blancos. Eso se utiliza mucho en imágenes, por ejemplo, para hacer filtros de imágenes, para hacer, ¿cierto? Poder visualizar una imagen cualquiera y decirle, quiero que me la deje a blanco y negro. Entonces, extracción de características principales. Solamente dejo lo blanco y lo negro. ¿Bien? Digamos que aunque eso no lo toco, son algoritmos de procesamiento digital de la señal. No los voy a tocar porque incluso me parecen más complicados esos procesos que incluso los mismos algoritmos de inteligencia artificial, porque son muy determinísticos. ¿Listo? Y dependen del tiempo y la frecuencia. Bien, entonces, al final, ¿qué tenemos? Que tendremos que recolectar dataset y label. Entonces, aquí es donde ya empieza a coger un poco de forma lo que estamos haciendo. Y es que el dataset puede ser recolectado de dos formas. O lo recolecto por una máquina de manera automática que ya bien los etiqueta y no tengo que hacerles nada, o lo que de pronto Jessica sí nos podría mencionar, se puede hacer más orientado hacia la encuesta o hacia los procesos. Y es decir, venga, ¿a usted cómo le gusta que le digan de apodo? Vale. Entonces, por un formulario, por una entrevista, ¿cierto? Por lo que sea. Pero al final recolecto los datos. Entonces, esto va mucho más
si ustedes lo orientan hacia la parte social y humana, aplicaciones políticas, económicas incluso, mientras que el conjunto de las máquinas se lo hace de manera automática. ¿Bien? Observan porque hay dos tipos, entonces empiezan a formar como dos grandes grupos y en función de esos dos grandes grupos, pues también voy a tener, digamos, algoritmos asociados a esos tipos de grupos, por la forma en que se etiquetan los datos. Bien, en ambos van a necesitar un alto costo computacional. En ambos puedo hacer la recolección de datos en vivo. Incluso, últimamente, bueno, ustedes no necesitan últimamente, hace unos años, se viene hablando de APIs y JSON. ¿Listo? Supongo que los manejaron. Entonces, recolectar un API en realidad jalar un conjunto de datos y ahí los tendría. Desde cualquier, bueno, desde que esté abierto, ¿no? El API abierto yo puedo jalar los datos de manera automática. Por ejemplo, las galletas, ¿cómo es que se llaman? Las cookies de las páginas web, ¿cierto? Todos esos datos los puedo ir jalando para que esos datos lleguen a mi conjunto y de manera automática vayan a mi servidor, se entrenen y vengan y le digan, ah, usted estaba buscando bicicletas, le tengo las ruedas perfectas. Y usted dice, uy, espere. Sí, es una asociación que encontró porque le está comprando, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, Halloween con mis hijos, decía Jessica ahorita. Entonces, de una vez dice ahí, le saca ahí, no sé, una referencia. Dice, no, Halloween todavía no es el 31, entonces, Colombina, ¿cierto? O le saca asociación de hijos, le saca venta de disfraces. Y ese tipo de cosas. Entonces, empieza a asociar. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia entre poder tener un algoritmo determinístico y es que me permite extraer variables que incluso a veces no veo. Y que hay unos algoritmos que, por ejemplo, cuando encuentran parámetros vacíos, entrenan y vuelven y los llenan. ¿Listo? Para caracterizar los datos. Y después le preguntan, ¿le gusta esto? ¿Sí o no? Entonces va a ese conjunto de elementos. ¿Cómo lo hace entonces? En realidad, podría utilizarlo con un formulario en línea con algunas de las siguientes herramientas. Entonces, primero, para hacer un formulario en línea desde ceros necesitamos HTML, CSS, JavaScript para capturar los datos. ¿Listo? Tendremos que almacenarlos en una base de datos, luego tratar los datos y etiquetarlos y enseguida establecer la correlación y la validación de los datos. Ojo, porque aquí hay un paso intermedio. Generalmente en estos datos hay de todo tipo, cuantitativo, cualitativo y demás. ¿Listo? Entonces, estos datos es necesario etiquetarlos. Los datos que vienen de los formularios. Y los del ecosistema digital, que son más sencillos, tenemos un sistema de hardware. En ese sistema de hardware siempre les va a aparecer unas entradas, que son los sensores y unos servidores de procesamiento. Y además, bueno, aquí, bueno, paradójicamente no lo coloqué, en ese hardware pues está el sistema embebido, todas las tarjetas que nosotros manejamos. Ellos captan datos ¿de dónde? De los sensores. ¿Listo? Los almacenan y los comunican mediante un gateway y tienen unos algoritmos de seguridad para enviarlos. Los envían a una estación base en donde estará el software. Pueden ser mostrados por una página web o por una base de datos, ¿cierto? Subidos desde una base de datos a una página web y automáticamente ir o ser llevados a el machine learning o el aprendizaje de máquina que estaría en el servidor principal, en realidad, porque es la máquina más fuerte que yo podría tener. Pero no basta con eso. Yo puedo establecer el hardware, que sería un sistema embebido, ¿cierto? Establecer todo el protocolo de comunicación dentro del mismo sistema embebido. Establecer la página web dentro del sistema embebido, ¿listo? Y hacer el tratamiento de máquinas de datos dentro del sistema embebido hoy en día. A eso le llamo Edge Computing. ¿Qué es eso? Que tengo muchos dispositivos y que incluso lo van a ver usted aplicados en 5G. Sistemas distribuidos. ¿Listo? Entonces, distribuyo la carga entre todos los operadores de la red, similar a cuando ustedes se descargan el juego gratis, ¿no? Entonces uno entra a los servidores, entonces descarga el juego gratis y le dicen, ¿acepta los términos y condiciones? Sí. Entonces, uno de esos términos y condiciones puede ser, necesito entrenar un algoritmo dentro de su celular. Y usted, ¿pero por qué se estará calentando esta vaina, hermano? Ahí está la respuesta. Están usando, usted dio autorización para que utilicen los recursos que usted tiene para ejecutar. Bitcoin, blockchain, ¿cierto? Al final los blockchain que se establecieron, digamos, con la cadena, ¿cierto?, de bloque, utilizan este tipo de algoritmos. En realidad, ¿cómo gana blockchain? Blockchain gana por la cantidad de personas que cuelga datos en un servidor y que los empieza a entrenar. Algoritmos de máquina de inteligencia artificial y que directamente se ven reflejados en esa cadena, ¿cierto?, de entrenamiento. Ahí sí es que gana plata. ¿O cómo que gana la blockchain? Es en realidad un sistema distribuido que va a trabajar. ¿Listo? Entonces, nuevamente, es una respuesta conocida con señales conocidas que les llamamos pilotos.
Un ejemplo de prueba. Entonces vamos a ir a ver estos datos. Bien, entonces esta es una de las páginas que yo les mencioné y ese ejemplo de prueba, este dataset, lo encontramos en las prácticas. El del vino, ¿lo vieron? Vamos a abrirlo para que ustedes observen cómo se etiquetan los datos. Lo más difícil de esto siempre es recolectar los datos. Entonces, por ejemplo, en esta página de kaggle.com, ustedes lo van a poder encontrar de manera específica. Yo escogí el del vino. Podían haber encontrado, no sé, pacientes o micropacientes, un conjunto de micropacientes para una determinada enfermedad. ¿Listo? Algunos algoritmos de clasificación, unos hospitales en los Estados Unidos. O sea, esto ya a nivel de base de datos está hecho. ¿Listo? Incluso ustedes pudiesen, y esto no les va a sonar ilógico, capturar todas las conversaciones de todas las personas de Colombia y montarle un algoritmo de inteligencia artificial que le identifique la palabra narcotráfico. Eso se podría hacer, se puede hacer. Claro, se va a necesitar una máquina poderosa, pero se puede hacer. ¿Listo? Para que lo tengan. Entonces me voy a ir por aquí, entonces ahora los datos. Voy a abrir en un segundo, mi MATLAB, para que ustedes lo puedan apreciar. Abran su MATLAB, por favor. Allá van a tener el conjunto de datos para que ustedes lo puedan ver más de cerca. Esto recuerden que yo utilice mi dirección de cuenta de MATLAB personal, porque ahí tengo guardado todos mis datos y pues digamos que ya la hice así, ya no me voy a poner a cambiarla. ¿Bien? Y ahí van a poder observar, evidentemente, en el MATLAB Drive que yo les compartí, unos datos que se llama California Wine. Vamos a mirar que tienen esos datos California Wine. Originalmente, cuando los descarga, les voy a enseñar cómo lo hice para que ustedes sepan cómo llegué a ese valor. Entonces, en ese algoritmo de Machine Learning van a encontrar dos. Lo observan, un California Wine Production y un California Wine.mat. Entonces, el California Wine Production es el que yo descargué como un archivo de CSV. Entonces, es la producción de California o de vinos de California desde 1980 hasta el 2020. 40 años de datos. Eso tiene que servir para algo. ¿Listo? Tomo esos datos en MATLAB. ¿Cómo los extraen? Como CSV, ¿ustedes saben qué significa CSV? Andrés, ¿conoces el CSV? Sí, profe. Son archivos separados por coma. Correcto, archivos separados por coma, coma separate value. ¿Listo? ¿Qué es eso? O sea, si ustedes, voy a descargarlo, solamente para que ustedes lo observen aquí. Para que ustedes lo vean. Mire, yo lo abro con un Excel. Eso es lo que reconoce. Ahí están. Esto yo los podría exportar aquí en Excel y decirle, yo quiero que obtengamos datos externos desde este archivo de texto al que llamé California Wine Production. Listo, él me dice, quiero delimitarlos y delimitarlos por coma porque es un archivo separado por coma y ahí está. Quiero que me los coloque en esa hoja de cálculo. Ahí está. Entonces, el año, ¿cierto? El código, digamos, el nombre de la, o cómo fue, digamos, el acrónimo que se le dio a eso. Bien, el código de la ciudad, perdón, de la ciudad en el condado, del departamento, como lo quieren llamar. Esto del estado sería la palabra, ¿cierto? Esto es como un área, ¿cierto? Que nosotros teníamos sembrada. Esto, vamos a tener aquí algunas unidades, no sé, aquí hace referencia a esto. ¿Ven? ¿Listo? Es unidades por acre, la producción, creo que le está dando. Un índice, creo que es un índice. ¿Listo? Aquí es la producción, digamos, total, y así sucesivamente hasta acá. ¿Listo? Con el valor en dólares. Esto que me apareció aquí para allá, ¿listo? Es ya los datos originales, cuando yo los exporté. O sea, esto es lo que yo tengo. ¿Para cuántos datos? Entonces, si ustedes se van abajo, ¿listo? Evidentemente se van a dar cuenta que tienen 1315 datos más el encabezado. Entonces, digamos que son datos interesantes, ¿no? En función de año, ¿listo? Que me podrían servir para algo. ¿Cómo los traigo a MATLAB? Pues en Excel los lee de una. Pero en MATLAB o en Python los pueden leer de una también porque es un archivo CSV. ¿Listo? Entonces utilizan la función de open en CSV y los traen a una matriz. Yo quiero traerlos a una tabla o a una matriz. Entonces hay muchas formas de poder. Yo tengo, por ejemplo, columnas, digamos, columnas, la mayoría
Sí. Si son muchos ceros, lo que yo busco es que en la columna que más haya ceros, descartar esa columna, porque no me sirve para el entrenamiento. ¿Cierto? Entonces yo descarto, si es muchos ceros, descarto, porque es una variable que no va a ser tenida en cuenta en mi caso. ¿Listo? Por ejemplo, a mí me hubiese podido aparecer en este conjunto de datos, aquí año de producción, y me hubiese podido aparecer fecha de selección, o fecha de, digamos, de cultivo. Entonces, digamos que hay una variable que estaría incluida dentro de la otra. Entonces, tengo que tener cuidado en el momento en que clasifico los datos al inicio. Estos, digamos que ya están clasificados. Así me deben salir. ¿Cómo lo hago en MATLAB? Entonces, en MATLAB, yo lo que hago es lo siguiente. Entonces, ya lo tengo ahí, California Wine Production. Le voy a decir que me importe los datos. ¿Listo? Voy a buscar los datos que necesito que me importe. Ay, que debería haberme aparecido. En un segundo. Voy a importarlos. ¿Por qué no me deja? Voy a probarlo nuevamente. Ahí los jalé, solamente el CSV. En un segundo. Ah, ya le voy a importar. Solo los jalé. ¿Bien? Entonces, miren lo que hice. Voy a volverlo a hacer. Ahí lo voy a cerrar. Entonces, tengo dos posibilidades. O lo muevo solamente al Command Window. Ya lo jalo. Él se demora un poquito porque el tiempo de procesamiento es un poco lento. ¿Listo? O le digo que lo importe. Él debería dejarme importar todo tipo de datos. ¿Sí? Entonces yo lo voy a buscar aquí en Machine Learning y le voy a decir que me importe el California CSV. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sale cuando me importa el California CSV? Me dice por defecto, yo le leí que eso es CSV. Pero tienen que tener en cuenta con la parte de arriba las opciones que les da. Si es delimitado, si está delimitado por columnas y cómo lo van a guardar. Si lo van a guardar como tipo tabla o lo van a guardar como un tipo matriz. ¿Por qué como tipo matriz? Porque él les va a decir, si yo se lo guardo como tipo matriz, solo le guardo los números, porque no está etiquetado. ¿Listo? O si se lo guardo como tipo tabla, o si se lo guardo como strings de array, ¿listo? O sea, ahí me saldría un array por cada uno de ellos, o si lo quiero guardar por celdas, o si lo quiero como quiera. Yo lo voy a guardar como tabla. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no se me vuelva not a number, ¿listo? Que aquí dice reemplace, digamos, lo que no es importable como número con not a number, ¿listo? Y tan pronto lo tengo, que siempre sale por tabla por defecto, le digo importar selección. Entonces, él me creó acá, obsérvenlo aquí, una tabla. Le voy a dar doble clic. Ahí ya la puedo trabajar. Mírenla, ahí está. Y de manera automática, esta tabla me saca algo que es interesante de ver. El Power BI. MATLAB, tan pronto importo la tabla, me saca el Power BI. Es decir, las unidades estadísticas que usted calcula por lo general. Medias, varianzas, la gráfica de histogramas, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, ahí está. Valores mínimos, máximos, media, varianza, lo que es cierto, digamos, el valor esperado que le tendría que dar, o sea, lo que usted estimaría, le va a dar cuando coja un valor al azar, ¿listo? Y el tipo de clase. Digamos que la clase no la podríamos manejar tan diferente. Esto es lo que les podía dar, por ejemplo, miren, aquí podrían cambiar los datos. Bueno, esto es el Power BI, ahorita lo miramos y lo hacemos en Power BI igual, con estos datos. Bien, y después de eso ustedes pueden guardar esos datos. Bien, entonces ya le dicen aquí, yo quiero que me lo guarde como un california.mat. Y van a obtener estos datos de acá. Yo lo cargo. Esto se va a demorar un poquito. Voy a cerrar este de aquí para que ustedes lo miren, pero digamos que los datos allá los puedo trabajar. Lo más difícil es etiquetar los datos, dejarlos listos para meterlos a la web. ¿Bien? Un segundo aquí. Dígame. Sí, claro, sí. Una vez, por ejemplo, yo tengo la recolección de datos, yo podría decirle, mete un algoritmo donde los ceros elimínelos, o sea, programarlo. ¿Listo? Entonces, los algoritmos de ordenamiento y búsqueda que vimos anteriormente son precisamente para eso, para preparar los datos antes de meterlos al algoritmo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, miren, estos eran los que tenía guardados
Y los otros eran los que tenía o los que acabo de extraer. Pues son iguales, porque ya los había hecho específicamente. MATLAB me permite guardar los datos. ¿Por qué? Porque si yo le digo aquí clear, él de manera automática me borró todo. Y digo, ¿y los datos? ¿Me toca volver a importarlos? No. Yo los puedo guardar. ¿Bien? ¿Cómo los guardo? Con el comando save. Entonces ustedes, por ejemplo, si aquí dijeran x igual a 1, y igual a 2, y ustedes le dicen save, él automáticamente, aquí le ponen el nombre del archivo donde lo quieren guardar, entonces aquí le guardan datos, .mat, y él le guarda todas las variables. Listo. Y entonces a usted le va a aparecer aquí un archivo que se llama datos.mat, mírenlo. Yo le digo aquí clear, conéctese, ¿sí estaba viendo, Eduardo? Ah, bueno, perfecto. ¿Listo? Y entonces cuando yo le dé datos.mat, de manera automática él vuelve y me carga las variables aquí en el workspace. Entonces puedo guardar los datos cuando ya los tengo ordenados, etiquetados y listos. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. También le podrían dar float, ¿cierto? Datos.mat. Que los cargue. Y él me los carga las variables que había guardado acá. ¿Esto? Cuando ustedes ya tienen los datos listos, save, los guardan en una carpeta y le dicen load, y los vuelven y los cargan para aplicar el experimento. Lo más difícil, lo que más se demora nuevamente es clasificar datos. Listo, una vez saben hacer ustedes, ya saben que tienen un conjunto de datos, ¿listo? Con ese conjunto de datos van a jugar. Posteriormente miraremos para qué es ese conjunto de datos, y con eso vamos a entrenar. Lo más importante es recolectar esos datos. Bien, aquí simplemente está, digamos, cómo hacer esa clasificación de datos. Y pues quiero mostrarles lo del Power BI, porque no quiero dejarlo sin que se quede con eso, porque pues en realidad es una cosa muy intuitiva. Y por estar estudiando en la universidad, ustedes tienen la licencia full de Office 365. Y al tener la licencia Office full 365, significa que también tienen Power BI. Yo lo hago desde Teams, siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me conecto aquí, voy a Teams, espero que no me dé problemas. ¿Listo? Y yo aquí les instalé en los equipos, aquí en Machine Learning, en Fundamentos de Machine Learning, ¿cierto? El Datos Open primero. Aquí creo que, no me acuerdo, se queda, bueno, este es de ebook pagos. Y por aquí les instalé, a ver dónde fue que lo metí en prácticas, tal vez. No me acuerdo, voy a volverlo a instalar, no pasa nada. Le digo aquí, abrir aplicaciones. Y le digo, agrégueme el Power BI. Él me abre, yo ya lo instalé. Cuando ustedes entren por su cuenta, les dice, necesito agregarlo, usted quién es, autentique su cuenta y listo, les abre esta vaina. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Nada. Esto es intuitivo. El Power BI es para el tipo administrativo. O sea, aquí no hay que saber nada, hacer nada. Esto es como cuando uno le dicen, venga, ¿cómo se hace un agua? O sea, pone la olla, prende la estufa, se acabó. Aquí es lo mismo. Entonces usted carga los datos, mírenlo, carga los datos, que son estos, y ejecuta el Power BI. ¿Listo? Entonces, cargó los datos y le dice crear informe, creación automática. Ya acabó. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad el Power BI? Digamos que todos ustedes manejan tablas dinámicas. El Power BI lo que hace es crear unas tablas dinámicas y calcular medias, varianzas, desviaciones estándar, etcétera, etcétera, etcétera. En función del número de columnas. Incluso también se puede hacer con el número de filas porque las tablas son dinámicas. Al final, en realidad es explotar al máximo las tablas dinámicas, es lo que hace Power BI. Y me genera los gráficos asociados a esa tabla dinámica. No hace absolutamente nada más. Claro, eso en cuestión de elaboración de informes es maravilloso. Ahorita voy a dejar que termine el informe, pero el informe que les va a entregar de manera automática, ustedes ya lo vieron, es muy sencillo, es este. Y empiezan ustedes a mover digamos, a darle clic aquí como activar, desactivar cada una de las opciones, que las sumas, que los valores, y aquí le empieza a sacar unas estadísticas que usted perfectamente podría presentar en un informe teniendo el solo Excel y no tiene que hacer una sola gráfica, nada. De Power BI, carga el Excel y crear informes, ya, se acabó. 2 minutos. Para eso es el Power BI, ¿no? Y dicen que pues para la toma de decisiones es muy bueno. Bien, lo hemos manejado y creo que algunos de ustedes lo han manejado en su trabajo, ¿ya? Y si no, pues se habrán tomado
trabajo de hacer la tabla dinámica, el documento Excel y perder el tiempo, evidentemente, porque pues Power BI ya lo hace. ¿Listo? ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ¿qué analizan de Power BI? Esto fue lo que ya vimos, les entregan las mismas, digamos, estadísticas de Power BI y ahora viene lo bueno. ¿Listo? Entonces, van a hacer lo siguiente, van a implementar, como aquí yo sabía que había muchos que les gustan los aviones. Entonces, dos nomás. ¿Listo? Pues lo que les buscaba, espérenme a ver si de pronto podemos ver este ejercicio porque ya los veo reventados. Implementar un formulario que recolectara datos. Eso era fácil. ¿Listo? Luego, colocar unas salidas de si vuela o no vuela, ¿cierto? Asegurando colocando unas entradas donde fueran 4 relevantes, aplicar el algoritmo, capturar los datos y luego hacerle, evidentemente, todo lo que tenemos del algoritmo que estamos buscando, que va a ser el que le voy a mostrar a continuación del algoritmo aplicado. Digamos que dejemos ese ejercicio en stand-by. No quiero dejarles más trabajo porque no me han entregado el primero. Entonces, voy a dejar ese ejercicio tachado. Recuerden, los ejercicios que aparecen en Teams son los que hay que entregar. Los que aparecen en las tareas. ¿Listo? Los otros no. Entonces, ustedes se van aquí a Teams y aquí donde diga tareas, mire aquí dice tareas. Ahí ustedes van. No hay, de momento solo hay 2 por entregar. Lo demás es para ratos de ocio. Cuando no puedan dormir, ¿cierto? Y así sucesivamente. Estos son los 2 que están de momento presentes. Ya les voy a dejar para el día miércoles, evidentemente, el de la tarjetica, que es el de la ESO. Sí, señor. El de Ale, aquí dice, mire, yo les dejo las instrucciones. Pero ya les digo. Sí, en el anuncio se puede hacer también en Excel. ¿Listo? Realizar el ejercicio de álgebra de Boole dejado en clase. Ojo, es el que dejé en clase, no el que está dentro de la práctica de MATLAB, porque MATLAB dice ejecute el mapa de Carnot y no sé qué. Ese mapa de Carnot le saca un ojo, se tiene una semana haciendo esa vaina. Aquí solamente hay que hacer las 2 salidas, las 2 out que tenían allá, que decía out 1, out 2 y out 3. Ya. Todo lo que dice en el tablero. Sí, no más, no es más lo que tienen que hacer. La repetí. Pues claro que si lo quieren hacer, pues yo no tengo ningún inconveniente. Aquí lo coloco y le digo insertar. Si ya lo entregaron, no importa, de todas maneras es un buen ejercicio. ¿Esto? Es un buen ejercicio, no pasa nada. ¿Listo? ¿Qué era lo que yo buscaba? Que lo hicieran automáticamente, pero tampoco es tan sencillo. ¿Ven? Porque no tenemos las otras salidas. Continúo, muchachos. ¿Listo? Y me voy con a lo que yo quiero llegar y ahora sí meterme fuertemente con la función de coste. Esa imagen la van a encontrar en cualquier lado. Entonces, ¿qué busca esta imagen? Y la voy a explicar más adelante. Que la función de coste es una derivada que, como la derivada es numérica, se va moviendo por cada uno de los punticos hasta que llega al mínimo. Eso es una función de coste, pero es una derivada numérica. O sea, yo nunca voy a hacer una derivada real porque si hiciese la derivada real encontraría la respuesta determinística y eso no es lo que estoy haciendo yo. Esto no habría cómo entrenarlo. Esto, entonces, en realidad, el método de aprendizaje de máquina es cómo resolver la derivada para que me dé 0. ¿Bien? Entonces, establecer la función de coste, que es una parte, y la otra es resolver la derivada. Y la forma fácil de resolver la derivada, que vamos a empezar con la parte matemática, ahora sí, es encontrar el error absoluto o el error cuadrático medio. En este caso les estoy mostrando el error absoluto. Entonces, existen varios tipos de error, ¿no? Y ustedes recordarán por allá cuando los físicos lo molestaban a uno en el pregrado que había que calcular el error y la propagación del error. Es eso. ¿Listo? Error tras error y tras error. Es lo que tenemos que hacer. Desde el punto de vista determinístico, existirán otros probabilísticos donde tenemos que encontrar otro tipo de funciones de costo. Entonces, vamos a tener una hipótesis o estimación. Eso es lo que me da el resultado del algoritmo de entrenamiento. Una variable dependiente y una variable independiente que aquí le llamamos conjuntos de las X y conjuntos de las Y, entradas, salidas. ¿Listo? Y lo que yo quiero es estimar las salidas en función de cualquier entrada que me dé. Y así que tendré que encontrar unos parámetros. ¿Listo? Ojo, aquí no están incluidos los parámetros. Nuevamente, voy a hacer el ejemplo ahorita cuando diga Y igual a MX más B. Tengo las X, tengo las Y como parámetros de entrenamiento, pero lo que yo tengo que entrar es M y B. ¿Listo?
que es la pendiente y la cruce por 0. Debo minimizarla e igualar a 0, y ahí está lo complicado. ¿Cómo minimizo una función que tenga 50 variables en X y 2 variables en Y? ¿Ven? Lo difícil aquí es derivar e igualar a 0. Porque cuando yo lo tengo en métodos estadísticos y digo, bueno, X y Y deriva igual a 0 y encuentro menos cuadrados, pan comido. Eso se hace y no tengo que hacerle ningún entrenamiento, eso lo hace de una. El entrenamiento es poder moverme por la curva y poder llegar a un valor. ¿Cuál es el problema de este método que voy a utilizar a continuación? Que puedo caer en cualquiera de estos valores dependiendo en dónde arranque. Si arranco aquí, más a la derecha me puedo ir a un mínimo que está aquí y este me da 60%. Pero si arranco aquí, me voy al mínimo que está a la izquierda, llego a un 80% de paz de similitud. Y lo que yo busco es encontrar algoritmos que dependen del... O sea, en este momento esos algoritmos dependerían del punto de partida. Más adelante puede que no. ¿Listo? Entonces, generalmente esas funciones de coste no son las que yo estoy acostumbrado a utilizar, ¿no? Y siempre lo que me decía en un momento en la clase anterior o en las clases anteriores antes, no, pero sí es lo mismo de siempre, de toda la vida, sí. El problema es que aquí la cantidad de variables es 1000 variables de entrada, 50 de salida. Perfectamente lo podía tener. Ahora, eso no cabe en mi cabeza. Eso matemáticamente ya se resolvió, pero no cabe en mi cabeza, así que me toca usar métodos numéricos. Y ese método numérico es el algoritmo que se llama aprendizaje. ¿Cómo resolver la derivada? ¿Bien hasta ahí? El primero y el más conocido, el método del algoritmo de descenso de gradiente. Entonces, yo calculo un gradiente, recuerden como les mencionaba también anteriormente y ustedes lo saben de sus pregrados. Cuando yo tengo una derivada, ¿cierto? Existen dos tipos, una derivada direccional y un gradiente. La derivada direccional es cómo varía en cualquier dirección. Y el gradiente es cuál es la derivada máxima en una determinada dirección. ¿Listo? Por eso voy con el gradiente, porque encuentro el punto en donde más varía y por ahí me voy. No me voy en cualquier dirección. El gradiente es el punto por donde más varía. Y así me voy moviendo por ese gradiente hasta que llegue al mínimo, que puede ser local, como podría ser global. La mayoría de veces es local. Siempre. Digamos que todo el porcentaje son locales. ¿Listo? Y en función de eso, encuentro la estimación Y de los datos. ¿Listo? La ecuación Y que necesito encontrar. ¿Es claro? ¿Listo? Con una parábola casi que siempre la explican, pero pues, bueno, ahorita más adelante les muestro por ahí un gráfico 3D que yo hice solamente para que ustedes lo entiendan. Bien, y nos vamos ahora sí con lo chévere. Entonces, recordemos y empecemos o pensemos en el gradiente, ¿cierto? Como la variación máxima. La variación máxima de un gradiente es colóquele una dirección. Entonces, la variación de una función de error. Entonces, establezco inicialmente, o vamos a trabajar con dos, con una hipótesis del error cuadrático medio y con una hipótesis del error absoluto, que sería el valor absoluto de la diferencia entre los dos. Digamos que es el que acostumbramos a manejar cuando hacemos mínimos cuadrados. Y el error cuadrático medio también aparece en mínimos cuadrados, listo, en los métodos numéricos, pero tiene una particularidad. Siempre va a dar un valor como la varianza, o está asociado a la varianza. ¿Listo? Entonces, se llama un coeficiente de segundo orden. El gradiente, entonces, me dice, tengo una función Y, que depende de unas variables X. Y para que esas variables X hay unos coeficientes o parámetros teta. Por ejemplo, Y igual a MX más B. Necesito estimar los Y's. O sea, esto es lo que aquí es donde voy a aplicar. Entonces aquí me debe salir una ecuación. Conozco estos datos. Conozco las X. ¿Listo? Bien. Estimo o coloco una ecuación porque sé que si minimizo el error, Y sub I estimado se va a parecer muchísimo a los valores reales. Por eso necesito minimizar el error en cualquiera de las dos situaciones. Pero para poder calcular Y sub I con respecto a las X, debo generar una función a la que le voy a llamar J de teta. Aquí no aparece, pero más adelante va a aparecer J de teta. Esa función es la que relaciona Y con X. Y esa es la que debo minimizar para encontrar todos los parámetros teta que hacen que esa ecuación sea realizable. Entonces, el gradiente, nuevamente lo repito, no es nada más que la derivada con respecto a cada una de las direcciones. Entonces, si esto fuese en tres direcciones, sería la derivada del error con respecto a X en la dirección X, la derivada del error con respecto a Y en la dirección Y, la derivada del error con respecto a Z en la dirección Z. Entonces, en realidad lo que hago es como dividirlo como si fueran vectores. Eso es un gradiente. Y ahí me voy por la que más varía.
Correcto. Por el más, que el que más varía. Y después, eso se llama el gradiente del error. Obsérvenlo. El gradiente del error. Y voy a utilizar el gradiente del error para encontrar mi estimación. Entonces digo, los datos estimados, que es la ecuación que quiero encontrar, va a ser igual a la y sub i que planteé, es decir, la ecuación que yo planteé como función original de relación, la j, menos alfa por el gradiente de E. Ojo, ¿qué es alfa? Y este alfa lo llamamos o lo conocemos como el coeficiente o la rata de aprendizaje. Entonces, si ese alfa es muy chiquitico, evidentemente que esto en función del tiempo me dice cálculo 1, luego tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y empiezan a aparecer los subíndices y los superíndices. ¿Por qué razón? Porque ese y sub i significa que es el tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Y yo lo que estoy haciendo es, me muevo en el gradiente, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Y en función de que me vaya moviendo en cada uno de los cálculos, pues con esa rata de aprendizaje llego más rápido, más despacio. Si yo coloco un valor muy bajito en alfa, pues se va a demorar mucho tiempo, ¿cierto? En que y sub i se parezca a y sub i estimado se parezca a y sub i, perdón. ¿Listo? Pero si yo coloco un alfa grande, puede que llegue más rápido, con inconvenientes que vamos a mirar más adelante. ¿Listo? Ni muy rápido ni muy lento. ¿Cómo estimar eso? Pues para eso existe, ¿cierto? La posibilidad de que exista una persona de control sobre ese algoritmo de descenso de gradiente. Y digamos que ya se han entrenado y ya se conocen algunos valores típicos de esas ratas de aprendizaje. ¿Más o menos entendido? ¿Listo? Digamos que la nomenclatura no es amigable, ¿no? Pero más o menos lo vamos entendiendo. Entonces aquí ya vamos más duro, ahora sí. Entonces, un ejemplo sencillito. Sencillito. Este es sencillito, ¿vale? Que es el que van a tener que programar. Así que pónganle muchísimo cuidado. ¿Bien? Deseamos aproximar una recta por mínimos cuadrados. ¿Todo el mundo ha hecho mínimos cuadrados? ¿Conocen el algoritmo? Es el que hace Excel, ¿no? Cuando yo le pongo un conjunto de datos y digo una línea de tendencia y me saca y igual a mx más b. Pero lo van a hacer desde cero, ya no lo va a hacer Excel. ¿Listo? Lo van a poner en aprendizaje. ¿Qué hace mínimos cuadrados? Él solamente me encuentra una medida. Me dice, mire, la medida es esta y si R me dio punto 8 se quedó. No hace sino una sola medida, es decir, un tiempo i igual a 1. ¿Listo? Y lo que quiero, inicialmente, bueno, aquí este no era la función seno, ¿cierto? Es aproximar, ¿listo? Un valor por mínimos cuadrados. Digamos que lo iba a hacer más complicado acá, por eso era aproximar una función seno, pero había que linealizarle y después hacerle. Pero dije, no, arranquemos suave por la mx más b. ¿Qué tengo? ¿Qué desconozco? Tengo p de x, que sería la función j de costo, que yo llamo, todavía no es la función, digamos, original o total, pero sería la función que yo quiero, o la que me quiero aproximar. ¿Listo? La función matemática con la que me quiero aproximar. Conocería las x y conocería las y. Así que siempre voy a desconocer m y b. Ojo, esos son los dos que quiero encontrar. ¿No? Con los datos debo encontrar m y b. Solo con los datos. Debo encontrar m y b. El m y el b que más se parezcan o que más cercanos estén a lo que yo más adelante, ¿listo? Podría intentar, ¿cierto? Solucionar. Por ejemplo, si tengo unos datos específicos que me dan un m y un b, número 1, después digo, ay, ¿qué pasaría si le meto un x igual por allá en un x específico? ¿Cierto? Por ejemplo, digamos, tengo datos de x entre 0 y 10. ¿Cierto? Que me van a dar unos yes. Y luego le digo con el algoritmo de inteligencia artificial, lo entreno y luego digo, y si x es igual a 11, ¿listo? ¿Cuánto me daría? Ese pedazo que acabo de hacer se salió del conjunto de datos. ¿Lo observaron? ¿Listo? Ahí hay aprendizaje o inteligencia artificial. La regresión lineal me permite tomar datos dentro del mismo conjunto en el que hice el entrenamiento. El aprendizaje de máquina me permite ir más allá del correcto, extrapolar, porque la regresión lineal no fue hecha para extrapolar. Correcto, y eso es lo que busca el algoritmo, que con esa rata de aprendizaje se aproxime muchísimo a los datos. Sí. Entonces, ese alfa lo dejo en función del tiempo y si pasa muchísimo tiempo, yo he de suponer que el algoritmo debería llegar al 100%. ¿En qué tiempo? Infinito. Entonces, entre más tiempo entrené, más se parece. ¿Listo?
Eso para que lo tengan. Si el alfa es muy grande, pues hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nuevamente lo voy a ejecutar por el error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio me diría, el algoritmo que usted acaba de plantear es Y. Entonces, el error va a ser los Y sub I que usted quiere calcular menos la ecuación. O incluso el Y sub I que quiero llegar menos la ecuación Y sub I estimada. Esta es la estimada. ¿Por qué la cambié de posición? No importa, porque como está elevado al cuadrado. ¿Listo? Por eso es que busco ese tipo de valores. No busco que queden clasificados a la derecha y a la izquierda, ¿vale? Siempre o es valor absoluto o es cuadrático, puede ser cúbico, puede ser exponenciales. Ahí aparecen nuevas formas, pero ahí los puedo cambiar de lugar. Entonces comparo los que yo quiero con los que planteo. ¿Bien? Y empiezo. Entonces, ¿cuáles son mis variables? Entonces, la variable que quiero encontrar número 1 es m. Entonces, esa es lo que yo llamaría teta 1. La variable segunda que quiero encontrar es b. A esa la llamo teta 2. Y aplico la derivada con respecto a las variables que quiero encontrar. La derivada del error con respecto a m, porque es una de las variables que quiero encontrar. Y la derivada del error con respecto a la variable b, porque es la otra para que quiero encontrar. Hagamos la del m, la voy a hacer despacito ahí. Digamos que esto no tiene dificultades para ustedes, ¿cierto? ¿Hay alguien que no sea ingeniero? ¿Hay alguien que no pertenezca a ciencias básicas? Que sepa, o sea, aquí no hay nadie de administración ni este tipo de cosas. Perfecto. Bien. Digamos por los conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, aquí todos sabemos derivar, ¿cierto? Todos. Que no lo hayamos usado, no sé. ¿Listo? Yo sí lo uso mucho. Hay mucha gente que no, pero yo sí lo uso mucho. Bien, en mi trabajo regularmente. ¿Listo? Y esto me dará 2 veces sobre el periodo, entenderíamos la derivada. ¿Cuál vamos a derivar este? Entonces, bajo 2 veces, ¿cierto? Esto es la derivada de un producto. ¿Listo? Y cojo la interna. Perdón, de la derivada de una gran función. ¿Listo? Que está elevado al cuadrado. Entonces, 2 veces la función. Entonces, 2 veces sobre el periodo. La función es la sumatoria de el valor elevado a la 1 por la interna, que sería la derivada de lo que está dentro, ¿cierto? Con respecto a m. Y como la sumatoria o la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, entonces por eso la puedo dar por fuera. ¿Listo? Y lo que hago es que P de X sub I es MX más B. Entonces tengo que derivar este con respecto a M. Entonces me va a quedar 2 veces, esto queda quietico. Este ya lo reemplacé como MX. Le voy a colocar el acrónimo Y sub I porque es el número, digamos, de muestras que utilizaría para hacer en ese momento nuestro cálculo del error en función del tiempo, recuérdenlo, en función del número de muestras que tengo, sería el tiempo. No, perdón, aquí no es del tiempo, Y es el número de muestras, el número de datos, porque tengo muchos datos, X y Y. Entonces, I es el número de datos, N es el tiempo. Más adelante aparecerá tiempo. Bien. ¿Listo? N minúscula es el tiempo. Bien, la derivada de esto con respecto a M, pues evidentemente que ustedes lo pueden observar, es menos X sub I. Porque la derivada de Y sub I con respecto a M es 0. La derivada de B con respecto a M es 0. La derivada de menos MX sub I con respecto a M es X sub I. Negativo. Y aquí aparece. ¿Listo? ¿Bien? Esto es una derivada de siempre, sino que aparecen símbolos raros. Eso es intuitivo. Y ya, meto el signo, y cuando meto el signo, pues este me invierte la posición. ¿Listo? Y por eso me queda mx más b menos y sub i, todo multiplicado por x sub i. ¿Hasta ahí? Nada raro. ¿Cierto? Derivo con respecto a b, repito el procedimiento. Y cuando derivo con respecto a b, hago exactamente lo mismo, lo único, este se mantiene, ¿lo observan? Lo único es que la segunda parte, pues ahora es con respecto a b y la derivada me va a dar menos 1. Esto recuerde que este menos afectaba toda la ecuación, entonces me da menos 1. ¿Listo? Y le cambio el signo para cambiarla de posición. Pero me sigue dando exactamente lo mismo. Así que acabo de encontrar y estimada igual a m estimada por x más b estimada. Por eso el gorrito. Siempre que encuentre el gorrito, que encuentre las lineecitas, estimado. Ese es el algoritmo que voy a utilizar para anticiparme a los valores. ¿Listo? Entonces, este es el gorrito que va y igual a mx estimada, perdón, m estimada por x más b estimada. ¿Qué es todo esto? Igual a y sub i menos el alfa por el gradiente de e. Entonces, pues todos estos valores allá que van a aparecer. ¿Cómo los podría utilizar? Pues conozco los X sub i y conozco los Y sub i. Aquí podría colocar un for, si ustedes quieren, es más sencillo, porque digamos que los for son orientados a la multiplicación 1 a 1 de vectores. Si lo quieren en Python es un for, que tome el dato y empiece a acumular,
¿cierto? Calcule la sumatoria y luego lo multiplique o los tengan los valores. Y ojo, que hay algo más importante. Y es que al final, si yo lo que deseo es estimar los valores aquí, digamos que de manera individual no debía haberlo hecho aquí, se podía, si yo quiero estimar o sacar los valores estimados solo de M y B, pero en realidad lo que debería aparecer aquí es Y estimada igual, ¿cierto? A M menos, perdón, a MX más B menos es el alfa por los dos gradientes que tenía ahí en la sumatoria. Entonces la ecuación se vuelve gigante, pero en función de programación, eso no tiene ningún problema para mí. Yo puedo programar esta ecuación fácilmente con un for, puedo programar esta ecuación fácilmente con un for, de manera automática, colocar el rata de aprendizaje. Ese sí me toca clavármelo a mí. ¿Listo? Yo lo coloco. ¿Listo? Y debe haber un punto inicial. De momento hablemos de la rata de aprendizaje. Y lo pongo. Ahora, ¿cómo darse cuenta cuando finaliza el algoritmo? Porque es un while, ¿cierto? Él empieza a hacer eso, a iterar, a iterar, a iterar. Yo tengo que colocar o determinar algo que llamo una convergencia. ¿Qué es la convergencia? Correcto, a volverse como una línea recta, lo que nosotros llamamos, digamos, en circuitos eléctricos, en fenómenos mecánicos, a estacionarse. Fenómenos estacionarios, ¿cierto? ¿Eso qué sería? Por ejemplo, digo, yo quiero que se parezca al 99%. Entonces lo pongo a iterar hasta que el dato que tengo aquí se parezca con el anterior un 1%. Cuando se parezca al menos, frena el algoritmo y me dice, llegué a la convergencia. Y eso es lo que hacen los métodos numéricos. Llego a convergencia. Y cuando llego al punto de convergencia, digo, perfecto, acabé de entrenar el algoritmo. Eso no significa que mis datos se parezcan el 99%. No. Significa que para los datos que yo tengo y para el algoritmo de entrenamiento llegó a convergencia en un 99%. Ahora, ¿cómo tanto se parecen? Me toca coger ese Y igual a M, Y estimado, meterle los datos que ya tenía el 20% que me sobró y calcular el error cuadrático medio. ¿Me entendieron? O sea, no es tan complicado. ¿Qué es lo difícil? La bendita ecuación. En realidad aquí lo difícil es qué ecuación voy a seleccionar. Y entonces aquí sí necesito las derivadas. ¿Bien? Entonces aquí cualquiera, en realidad, digamos que de aquí en adelante yo estimo, por ahí en unos 5 años, cualquier ingeniero debe saber hacer esto. Inteligencia artificial. Y entonces ahí sí muchos se van a preguntar, ¿será que alguna vez voy a utilizar las derivadas y las integrales en mi carrera? Sí, obligatorio. Esto es una cuestión de evolución, literalmente. Claro, esto ya lo hace MATLAB. Ya usted le mete los datos, polyfill, polyval, enter. Salió, pero no me lo entrena. Solamente me saca mínimos cuadrados. O sea, me lo hace una sola vez. Hace las derivadas y lo calcula sin el rata de aprendizaje. Sin la rata de aprendizaje. Entonces llega y le dice Y igual a M, que es la M que estimé, X más B. Y ¡fum! Saca el resultado. ¿Bien? Se puede hacer con cualquier variable. Entonces observen que si yo le cambiara el polinomio aquí, P de X igual a, ¿cómo le quisieran aproximar? Por un polinomio de mayor orden. ¿Qué ocurriría si yo no le coloco mx más b, sino mx1 más nx2 más b? Piénsenlo. Agregué una variable, n, ¿cierto? No me importa x, agregué n y debo derivar la ecuación y todo lo que me dio con respecto a n. ¿Listo? Ojo, los coeficientes que están apareciendo, si los observan, alrededor de la ecuación es lo que a mí me interesa. Ahora, piensen que x lo elevo al cuadrado. ¿Importaría? ¿Importaría? No, porque estoy derivando con respecto a los coeficientes, a m y b. ¿Lo observan? Entonces, el algoritmo puede tener la complejidad que tenga, pero siempre debo depender del coeficiente. Eso significa que esto se vuelve lineal. Estos algoritmos que estoy utilizando esencialmente inicialmente, los trabajo de forma lineal. Entonces, si me aparece una función sinusoidal o cosinusoidal, me toca linealizarla. ¿Listo? Y por eso estos algoritmos inicialmente fueron como muy aplicados en el control de máquinas. Por ejemplo, los algoritmos que ustedes utilizan para que el avión se eleve es no lineal. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer? Linealizarlo. Eso es, derive y saque una serie de Taylor. ¿Listo? Lo linealiza. Y de manera automática, cuando lo linealiza, lo instala en
controlador automático de vuelo y a volar, chao, se fue. Eso nunca lo va a hacer usted en lazo abierto ni con un controlador PID. Eso lo hacen como PID y lo encuentran ahí como por a las malas en realidad, porque el PID no funciona para volar un avión. ¿Listo? Espero no haberle roto el corazón. Bien, el PID es lo más básico que hay en control. Lo más básico que hay en control. ¿Listo? Así que los PID, eso es algo que está mandado a recoger hace mucho tiempo. ¿Listo? En realidad esto se aplica hace también bastante tiempo en las máquinas. ¿Listo? Hace bastante rápido. Hace tiempo, bastante tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es de ejecución. El PID funciona, pero ¿qué es lo que ocurre? El PID es limitado. Es un algoritmo de control que tecnológicamente antes no habíamos podido, digamos, como volver un producto de trabajo sencillo. ¿Por qué? Porque no implicamos la planta. O sea, no encontrábamos el sistema. Eso ya lo hace electrónicamente en las maquinitas facilito desde hace como 20 años. ¿Listo? Y que le calcula el PID. Ahora nosotros debemos concentrarnos en hacer esto. ¿Bien? Y esto seguramente es lo que va a ir programado en los sistemas embebidos que yo les mostré. Yo les calculo que en un máximo unos 10 años. Porque IoT va a jalar esto durísimo. Y lo va a jalonar y vamos a necesitar gente formada en esto. Así que ahí van a pagar bien porque tampoco es que creo que aprendan muy rápido este tipo de cosas. ¿Bien? No, es verdad, pero el que lo aprende como todo, como la programación. Esto es de práctica y esto es de sentarse, hacerlo, practicarlo y tan pronto le tomen el, digamos, el gusto, o si no le toman el gusto, piensen en el sueldo que les van a pagar. Seguramente que eso va a ser así, ¿listo? Pero ustedes observarán y nuevamente mirarán que esto sí necesita un nivel mínimo de pregrado para poder observar. En el momento, puede que nosotros lo transformemos, por ahí tenemos unas propuestas, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Para transformar esto y poder dictarlo en pregrado, pero posiblemente lo podamos hacer. ¿Bien? O en algunas estrategias. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer ahora? Adivinen. Hay que programarlo y a eso nos vamos a dedicar las siguientes 2 horas. ¿Listo? Ahí están las ecuaciones. Entonces, ahí apareció el término n. ¿Lo vieron? Entonces, el término n es, tome la muestra que va a comparar la muestra n más 1 con la muestra n. La va a comparar para medir la convergencia. Pero entonces, eso va cambiando. Y m y b van cambiando. ¿Listo? ¿En función de quién? De la muestra anterior. Así lo entreno. ¿Cómo lo aplico? Ya, solamente cojo y igual a m estimada más b por x más b estimada, entra x y ¡pum! Me dio tanto, se acabó. ¿Qué se llama la extrapolación? ¿Listo? Pero es entrenado, esto no es una extrapolación cualquiera, es una extrapolación entrenada. ¿Listo? Y necesito verificar cuánto se parecen. Entonces el error cuadrático medio me dice cuánto es 1 menos el error cuadrático medio, de manera automática me dice se parecen tanto por ciento. Y ahí finaliza mi algoritmo de inteligencia artificial. Eso que acabamos de hacer, ¿listo? Ese es el ejercicio que vamos a entrenar ahorita. Dejemos eso quieto ahí, ahorita lo miramos. ¿Listo? Eso que acabamos de hacer aquí, en el cual no hicimos ninguna variación, y voy a colocar, espera, denme un segundo a ver si yo coloqué esto, lo dejé en algoritmos. No, lo dejé ya en el aprendizaje supervisado, donde lo vamos a ver. Se llama la regla del perceptrón. ¿Por qué el perceptrón? Porque en realidad cuando ustedes miran estas ecuaciones, observen que no tienen ningún problema cambiar este mx más b, como les decía, por mx cuadrado más b, por mx1 más nx2 más yx3 más un plano hipercubo dimensional, no me importa. ¿Cuántas variables sean en x? No me importa. Lo que importa es los coeficientes que acompañan a esas x. E incluso x puede ser al cuadrado, al cubo, lo que ustedes quieran. Polinomial. Me importa es el coeficiente. Si el coeficiente se eleva al cuadrado, incluso también lo puedo estimar. Entonces también se vuelve no lineal. ¿Lo observan? Entonces, digamos que en cuestión de entrenamiento tenemos unas ventajas grandísimas con este método. ¿Listo? Y lo podemos entrenar y entrenar y entrenar y entrenar hasta que llegue al punto de convergencia. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, el tiempo de entrenamiento. Si alfa es muy pequeño, se demora mucho tiempo. Si alfa es muy grande, puede saltarse y dice de un mínimo a otro mínimo. Entonces hay que tener cuidado con ese alfa. Y no hay hay unas reglas específicas, pero no existe para determinar el alfa. ¿Listo? Pero como en la estadística, cuando usted le decían cuál es el tamaño de la muestra, ahí, uno que salió y dijo que es el logaritmo de n. ¿Listo? Pero es por experiencia ya el uso del algoritmo. Bien, nuevamente, perceptrón se llama porque hay un peso. Peso. ¿Cuál es el peso? Este. Entonces, el peso de la X
es n. El peso de la x a la 0 es b. Si existiese un x sub 2 al cuadrado, o un x sub 1 al cuadrado, o un x a la q, el que sea, el peso que acompaña al coeficiente siempre es un número. Es un número, ¿cierto? Y entonces esos pesos van cambiando. Van iterando y van cambiando a medida que el algoritmo se va entrenando. Y ese es el nacimiento de la red neuronal. Así funcionan las neuronas. Entonces, ¿qué tanto contacto puede tener una neurona con sus vecinos? ¿Cierto? Y ese qué tanto contacto es lo que llamaría el peso de la unión. ¿Qué tan fuertes están unidas? Es una constante. En realidad, al final, planteo una serie de ecuaciones para determinar unas constantes y en función de esas constantes aplicarlas en un nuevo elemento que me va a llegar. Sí. Pero se entrena. Entonces, el entrenarlo significa que aprendió. Y nadie aprende si no hay repetición. ¿Listo? Nadie aprende si no hay repetición. Nadie. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces nos dedicaremos a hacer este ejercicio. Yo voy a avanzar en fenómenos probabilísticos y al final dejamos un tiempo prudente para hacer este ejercicio en MATLAB o en Python. Aquí ya entonces yo les abro la puerta para que ustedes lo hagan. Bien, para que lo entrenen, lo tengan con tranquilidad. Y si no lo alcanzamos a terminar, no se preocupen, yo mismo les ayudo y vamos haciéndolo en clase. Lo que necesito es que si ustedes entendieron, intenten programarlo. Yo lo puedo hacer acá y lo puedo hacer rápido, pero no se trata de eso, porque ya estoy haciendo ya las cosas yo, ustedes los que tienen que aprender. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Avanzamos otro poquito y nos vamos a descansar en unos 10 minutos. ¿Bien? Para andar un poco más rápido. Entonces, entrar a lo que verdaderamente nos concibe. Ese se llama el algoritmo de descenso de gradiente. Pero, ¿qué ocurre? Resulta y pasa que no todos los algoritmos los podemos trabajar porque no tienen o no presentan, ¿cierto? Ese parecido, ¿listo? Ese determinismo, como puede ser, por ejemplo, las ubicaciones geográficas, ¿cierto? Variables de las ciencias puras, sino que empiezan a aparecer una cantidad de comportamientos. Entonces nos aprovechamos de una segunda forma, de un segundo método que está basado en la probabilidad. Voy a pasar esto muy rápido, esto es un repaso pequeño de probabilidad, ¿listo? Recordando que era la probabilidad a priori. ¿Listo? Eduard, ¿qué es la probabilidad a priori? De los datos. ¿Listo? ¿Qué es la probabilidad a posteriori? Que utilizo la probabilidad a priori para poder calcularla. ¿Listo? Entonces, digamos que es como con la que me intentaría anticipar al futuro, ¿cierto? Los que jugaron al chance y decían, yo quiero ganar con este número. Y siempre le jugaban al mismo número y nunca calcularon nada y pues siempre perdían, ¿cierto? Previo. Sí. Sí, correcto. Una lógica establecida para poder llegar a ese valor de la probabilidad posterior. Pero me entregará un valor de probabilidad. No significa que vaya a ganar. Solamente me dice que es un número. Bien, basado en datos. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí en esa probabilidad? Supongamos el ejemplo de los... van a ir al libro y van a poder leer esto que yo les estoy montando idénticamente, o fue sacado idéntico del libro, en donde ustedes pueden tener dos conjuntos. Esto es para recordarlo un poquito. Había dos conjuntos, ¿no? Los pasteles que le gustaban a Johnny, los pasteles que no le gustaban a Johnny, ¿cierto? Que serían, estos son los que le gustan a Johnny, estos son los que no le gustan a Johnny. ¿Listo? Johnny likes son todos estos. ¿Y cuáles de esos eran los que tenían un determinado ancho, largo, corteza, relleno? ¿Listo? En este caso, pues un subgrupo. ¿Listo? Le llamamos a la probabilidad a priori lo que yo conozco. Entonces, ¿cuál es la probabilidad a priori de que le gusten a Johnny? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque los conozco. ¿Le gustan a Johnny? ¿Sobre cuántos? Sobre el total que son 12. Entonces, la probabilidad a priori en realidad es la que siempre calculo. Número de elementos sobre el total. ¿Bien? Las encuestas y todo eso, esa es la probabilidad a priori. La reunión de los datos es la probabilidad a priori. Entonces, aquí nosotros tendríamos unos datos. ¿Lo observan? Datos X y Y, con los que podría siempre calcular la probabilidad a priori. ¿Listo? A fenómenos estocásticos. Recuerden que depende del fenómeno. Bien, existiría también la probabilidad a priori, digamos que en este caso positivo, de cuáles son los que le gustan, y la probabilidad a priori de cuáles son los que son o los que tienen un determinado, ¿cierto? Digamos, espesor. Bien,
Entonces nosotros podríamos decirle que aquí también sería, en este caso, de un determinado espesor, 3 y 5, 8, o un determinado valor, ¿cierto? De un TIC, los que están en el conjunto de los TIC, de 8 sobre 12. Eso sería a priori, pero depende del experimento. Yo soy el que debo saber cuál es la que voy a utilizar. ¿Listo? La probabilidad conjunta. Entonces, la probabilidad conjunta me dice es de un grupo dado, ¿cierto? Calcule la probabilidad a priori de ese grupo. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que le guste, dado que se encuentra en el grupo TIC. Entonces, la probabilidad de que me guste, dado que está en el grupo TIC, son 1, 2 y 3. ¿Listo? Diferente a la probabilidad a que no le guste, evidentemente, porque es el complemento y me debe dar 1. ¿Bien? En probabilidad conjunta también deberían, o sea, hay que diferenciar, ¿listo? Que existe, ¿cierto? La probabilidad que le guste, ¿listo? Y que esté en el grupo TIC. Es diferente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso me dice, me da una condicionalidad. Que me dice, es la probabilidad de que le guste y esté en el grupo TIC y que además esté en el grupo TIC. Que es diferente. ¿Listo? O sea, esta probabilidad lo que me llegaría a decir o a pensar es en el conjunto final de los datos y esta probabilidad es sobre un grupo de datos. ¿Bien? Eso es lo que intenta, digamos, especificar esos valores. Eso al final entonces me lleva a algo que nosotros conocemos como el teorema de Bayes, ¿cierto? O Bayes, lo conocemos como el teorema de Bayes. Esto también es por allá de nuestros, ¿cierto? Nuestra matemática de coquito ya por allá en pregrado y que también nunca pensamos que íbamos a utilizar. Nunca, la verdad, nunca. ¿Listo? Pero es muy usado. De hecho, todas las casas de apuesta, Coder y todas estas que ustedes ven que, uy, pudo apostar en línea, ya tienen montado esto de inteligencia artificial y usted va a apostar y no le pega ni a... No le va a pegar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las casas de apuestas están muy interesadas en aplicar esto. Muy, muy interesadas. ¿Listo? En este tipo de aplicaciones. ¿Listo? Porque estas sí tienen probabilidad, la probabilidad de ganar, de perder, pues para estimar el riesgo y poder decir, ¿cierto? Las de los seguros, las de las motos, los del SOAT, interesadísimos en esta vaina, hermano, pero muy interesados en realidad porque es una herramienta nueva, más potente que la que teníamos antes, que era sacar media y varianza. ¿Listo? Aunque esta, digamos que todavía no hemos visto la aplicación, ya vamos para allá. Entonces, nuevamente hago el recuento, ¿listo? De que las probabilidades conjuntas, obsérvenla, que yo tenía aquí, digamos que creo que aquí me quedó, digamos, las dos probabilidades conjuntas, definiciones, para que ustedes lo observen, tienen dos diferencias. Esta me dice es que aquí hay, esta es una probabilidad general y esta es una probabilidad específica por grupo. Entonces, cuando yo hago la probabilidad general, me va a dar lo mismo si le cambio la forma o el lado o no. La probabilidad de que le guste, ¿cierto? Dado que tenía un determinado espesor, o la probabilidad de que tenía un determinado espesor, dado que le guste. Eso es diferente a post-tick, tick-post. Lo van a observar. Entonces, miren, la probabilidad de que le guste, estas son iguales, pero la probabilidad de que tenga un valor dado que el otro, multiplicado por el grupo que yo lo estaba, es igual a la que le cambio la posición multiplicado por el grupo que lo tenga. Si ustedes lo calculan de manera individual, esta es diferente a esta. Porque este grupo es de 8, ¿listo? Sobre 12, y este grupo es de 6 sobre 12, obsérvenlo. 8 sobre 12, 6 sobre 12 del total. ¿Listo? Que es la probabilidad a priori. Mientras que en las otras, pues debería estar el conjunto, ¿cierto? Que era la probabilidad a priori que tenía aquí, conjunta, ¿listo? Pero los que sí son iguales es la general. Entonces, si son iguales, de ahí sale el teorema de Bayes. Y me dice, no importa cuántas variables tenga, yo puedo aplicar ese teorema de Bayes. Y me dice, despeje uno de ellos. ¿Cuál es la que quiere encontrar? Entonces, la probabilidad de que lo sea positivo dado que tiene una determinada característica es igual a lo que ya conozco por la probabilidad de los datos dividido en la probabilidad del conjunto. Ya lo van a ver con un ejemplo para que lo entiendan un poco. Y el teorema de Bayes me dice, entonces, la probabilidad de X dado Y es igual a la probabilidad de Y dado X por la probabilidad de X sobre la probabilidad de Y, que es el famoso teorema de Bayes. Pero se basa en una visualización real de lo que pasa en fenómenos estadísticos. Vámonos ahora a aplicar esta vaina. Entonces, eso funcionaba con una variable. Eso, pues digamos que eso lo hace uno en tercer semestre. Pero en el momento en que aumento la cantidad de variables, tengo que empezar a ponerle nombres. Listo, entonces partimos del conjunto de datos. Esto, recuerden que teníamos unas variables con un dato específico y unas respuestas con unos datos específicos. Y recuerden que a esas respuestas las llamábamos etiquetas
y que a las entradas las llamamos, ¿cierto? Sí, a las etiquetas, bueno, a las entradas las llamamos dataset. Bueno, ¿listo? Atributos del dataset. El dataset en realidad tiene los atributos y las etiquetas. Están las dos mezcladas. Las X y las Y en una tabla, ¿listo? Están así mezcladas y automáticamente tengo las X como entradas y las C sub I que van a ser las Y de salida. Las puse C sub I para llamarles etiquetas. ¿Cuáles son las que quiero encontrar? Para aprovecharme de valles. Yo quiero encontrar los labels, que serían las Y's. ¿Cierto? Entonces yo digo, si yo quiero encontrar las Y's, dado que me dieron las X, que serían los atributos de entrada, pues entonces yo debería aplicar el teorema de Bayes. Y me dice, encuentre la probabilidad de que tenga unos vectores de entrada, dado que tengo unas etiquetas, multiplicado por la probabilidad de las etiquetas dividido en la probabilidad de las entradas. Estos dos los puedo calcular porque conozco el total de los datos. Entonces, este y este lo puedo calcular. Ahora, ¿cómo calcular este? Pues tengo que sentarme en el conjunto de datos para aplicar. Y si encuentro este, automáticamente tengo la forma de anticiparme y hacer aprendizaje. ¿Lo entienden? La forma aplicada quiere decir que C sub I pueden ser 10 variables. Entonces, en C sub I puede haber Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10. Y en X puede ir 50.000 variables, ¿cierto? X1, X2, XY hasta 50.000. Supongamos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente de los postres o de los pies que teníamos ahí. Entonces, miremos que en los ejemplos que nosotros mirábamos o teníamos originalmente, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en uno específico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estos son los que tienen un determinado, ¿cierto? TIC o TIN. ¿Bien? Y de esos ejemplos, ¿cuáles ejemplos son estos? Los que utilizamos desde el principio, eran 12 de la primera presentación. ¿Listo? De esos 12, tomamos 4 positivos y 4 negativos. Entonces, a eso le llamamos las clases. ¿Quién abrió el micrófono? ¿Okay? ¿Listo? Las clases. Bien, en esas clases, ¿listo? Necesito caracterizar un grupo, ¿listo? Con una característica específica. Por ejemplo, voy a irme, a ver si los miro acá, espérenme un segundo. Me voy a ir aquí, creo que son 2, 4, 6, no recuerdo cuál de estos, cuál del grupo es esto, pero una determinada forma. Y de esa determinada forma voy a intentar estimar qué ocurre. Supongan este ejemplo. Entonces, yo tengo estos datos. ¿Listo? Entonces, estas son las salidas, que son las clases o etiquetas, que yo quisiera anticiparme en un nuevo experimento. Y esta es las entradas, los vectores atributos. Esta es una entrada. Y entonces yo empiezo a calcular los valores. Si yo soy capaz de calcularlo con una variable de entrada, una variable de salida, y decir si le gusta o no le gusta el siguiente pastel que le voy a mostrar a Johnny. Bien, entonces digo la probabilidad, ¿cierto? De que le guste, dado que está en TIN o en THIN. ¿Listo? Debo calcularla. Entonces la probabilidad de THIN es THIN sobre el número total. Entonces son 2, 4, 6 y 8. Esto sí es programable. Esta clasificación de datos hay que programarla. Entonces yo recibo los datos y después calcula las probabilidades porque las cuenta y los divide sobre el total. Entonces aquí, ¿cuál es el total de datos? 8. ¿Cuántos tienen el TIN? O el THIN. 3. Entonces su probabilidad es 3 sobre 8. Eso sí es programable, ¿vale? No lo pierdan de vista. Le entrego un conjunto de datos y hay que programar esto. Entonces usted decide por cuál se va. ¿Esto? Regresión solamente sirve para colocar unos determinados números, digamos una recta que se parezca a unos datos e incluso clasificarlos. Pero más adelante vamos a encontrar uno en donde, digamos, van a intentar clasificarlos en varios grupos y esto va a ser muy utilizado con la probabilidad. ¿Bien? Nuevamente, esto se utiliza en telecomunicaciones hasta en la sopa. TIC. Entonces, como TIN más TIC debería darme 1, pues están los restantes, 5 octavos. Las probabilidades a priori. Sobre los X. Estas serían las probabilidades, ¿cierto? De X. Ahora, las de las clases, que serían las a priori de las clases, serían positivo y negativo, que sería 4 sobre 8 y 4 sobre 8. O sea, conozco esta y conozco esta. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que sea positivo, que le guste, dado que tiene THIN, la probabilidad que le guste, dado que tiene TIC, la probabilidad que no le guste, dado que tiene THIN, y la probabilidad de que no le guste, dado que tiene TIC? Conteo. Este conteo lo hago sobre los datos, no lo pierden de vista, los datos que voy a recolectar, siempre. Por eso debo etiquetarlos y darles un número.
Entonces, positivos dado que son tin. Entonces, miren los tin. ¿Listo? Positivos dado que son tin. Entonces, ¿cuántos tin tienen? 3. El grupo de tin es 3. Estos son los grupos. ¿Cuántos positivos hay? 2. Entonces, son 2/3. El TIC. Entonces, ¿cuántos TICs hay? 5. ¿Cuántos positivos hay en TIC? 2. Entonces, 2/5. ¿Cierto? El TIN, 3. ¿Cuántos negativos hay? 1, porque es el restante para que se complemente. Y aquí debería estar los otros 3/5. Si ustedes los cuentan, ahí deberían estar. La probabilidad, evidentemente, pues no va a ser mayor a 1, ¿no? Y si no, pues lo siento mucho. ¿Bien? ¿Listo? Y les doy la vuelta. Ahora, la probabilidad de TIN, dado que son positivos, calculo todas esas probabilidades, un conteo. Hago conteos y conteos y conteos. Y saco o estimo unos valores. Entonces, TIN, dado que son pos. Entonces, si ustedes lo observan aquí, en realidad sería, ¿cuáles serían las salidas? Esta sería la probabilidad de que C, dado que X, y esta sería la probabilidad de que X, dado que C. ¿Listo? Entonces, debo conocer y mezclar los datos. Entonces, de cuáles de los pasteles que tenía aquí le gustaba y son en posición, o tiene una determinada espesor phi, otro un determinado espesor tic, ¿cierto? Dado que son positivos. Los cuento. Entonces, positivos, 4. De esos 4, 2 son TIN, 2/4. Positivos, ¿cuántos son TIC? 2. Entonces, 2/4. Negativos, TIN, 1, 1/4. Negativos, en TIC, 3/4. ¿Listo? Y aplico, ¿cierto? Lo que yo estimo era la probabilidad conjunta, ¿cierto? Que era, ¿cuál es la probabilidad que sea positiva que son TIN más la probabilidad que sea negativa que son TIN? Que debe ser igual a la probabilidad que es positivo dado que es TIC más la probabilidad que es negativa dado que es TIC. Y va a darle 1. Porque estoy tomando, miren, todo el conjunto de datos. TIC, TIC, 1, TIN, TIN, 1. Tengo todo el conjunto de datos. O también podría anticiparme, digamos, en esta parte multidimensional a que tuviese la probabilidad de que es positivo, dado que está en TIN, y si ustedes lo observan, aquí poder empezar, incluso a anticiparse. Este sería el análisis probabilístico, ¿cierto? Que teníamos básico, sin utilizar inteligencia artificial. Es este. Si yo comparo el de positivo, sin, negativo, sin, ustedes los observan, positivo, sin, ¿cierto? Negativo, sin, uno es de 2/3, el otro es de 1/3. Entonces, ¿qué esperaría uno que seleccionara Johnny cuando le alcancen un pastel que está en ese mismo espesor? Si es sin, él va a decir, le va a gustar. Es más probable que le guste a que no le guste. Y aquí lo mismo. Pero aquí me sale la respuesta al revés, ¿no? En TIC. Entonces, pues me va a salir que es negativo. Y concuerdan. ¿Listo? Si le gusta a uno, rechaza el otro. Y eso lo voy a utilizar para hacer inteligencia artificial. Esta es la base, nuevamente, como hicimos anteriormente. ¿Bien? Ahí aparece entonces el teorema de Bayes multidimensional aplicado, que lo llaman el teorema o, digamos, el teorema de Bayes de naive. ¿Listo? Ingenuo. ¿Por qué ingenuo? Porque para poder extrapolar este de acá, nosotros dijimos que todos los eventos son independientes. Eso en la vida real no pasa. Esto es como si yo dijera, imagínense que voy a calcular la probabilidad de que un metal se rompa, pero mis variables son temperatura, presión, ¿cierto? Esfuerzo cortante y demás. Supongan que yo hago eso. Y es como si dijera que voy a calcular la probabilidad de que se rompa solo por temperatura, cuando sé que hay una ecuación que me relaciona temperatura y presión. Por eso se llama ingenuo, porque ahí hay dependencia. Si sube la temperatura, ¿qué le pasa a la presión? ¿Listo? Si baja la temperatura, ¿qué le pasa a la presión? Y viceversa, ¿cierto? Están relacionadas. Entonces, por eso se llama ingenuo, porque él asume que todos los eventos son independientes. ¿Listo? Eso no es cierto. No es cierto, ¿de acuerdo? Pero aún así es un algoritmo que podríamos utilizar para poder trabajar. ¿Bien? Entonces, quedamos ahí en esta clase. Vamos a ir a tomar algo y a descansar 20 minutos y volvemos a las 8:15, por favor, para continuar. Ahí voy a tener la grabación para la siguiente clase.